Bienvenidos a una celebración más aquí en Expansión. Estamos ya terminando esta serie de la familia y de verdad espero que Dios te haya retado a poner en práctica mucho de lo que ya hemos estado aprendiendo en este tiempo de esta serie. Quiero recordarte también que vamos a estar participando de la Santa Cena, así que te invito a que tengas listos los elementos, el jugo y el pan para que puedas participar con nosotros cuando se estén dando las indicaciones. Por otro lado, quiero compartir contigo que aquí en Expansión practicamos la generosidad y la practicamos para hacer crecer el reino de Dios. Así que si tú ya has dispuesto en este tiempo participar junto con nosotros de tu generosidad, te invito a que lo puedas hacer por medio de una transferencia. Únicamente tienes que especificar en el concepto que es donativo expansión. Y pues gracias por esa generosidad que Dios ha puesto en tu corazón en este tiempo. Acompáñame a hacer una oración. Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos crecer, en el que podemos aprender más de ti, Señor, y fortalecer nuestra fe. Dios, te pido que tú bendigas a cada familia que pueden acompañarnos en este tiempo de celebración, Señor, y que bendigas tú este tiempo también de muestra, Señor, de generosidad de estos diezmos y de estas ofrendas, y que a través de esto pueda expandirse tu reino. Dios, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que tu día esté siendo lleno de mucha bendición. Y quiero compartir este tiempo. La verdad es de que me siento muy feliz y con una dicha enorme de poder compartir con cada uno de ustedes en esta última predicación de esta serie que creo que ha sido de muchísima bendición, llamada La Familia, ¿no? Si recapitulamos un poquito, hemos hablado acerca de los roles, del cómo mantener a nuestra familia unida. Hemos hablado de la familia siendo nuestra primera iglesia. Hemos hablado acerca de cómo es que es importante, si Dios forma parte de la ecuación, hay bendición, ¿cierto? Y hoy quiero compartir contigo acerca del mismo yugo que tenemos en casa, del mismo yugo que tengo yo junto con mi esposa y en familia, ¿no? La verdad es de que para mí ha sido de mucha bendición. Espero de verdad que esté siendo de bendición para ti. Y vamos a entrar en este tema. Quiero antes de poder leer ese versículo, esa cita de 2 Corintios, capítulo 6, quiero comentarte, ¿no? Que es interesante cómo Dios habla a nuestras vidas por medio de su palabra, cómo es importante y tener presente eso es sumamente importante, ¿no? Dios le recuerda a Pablo, ¿no? Que su palabra, que en su palabra hay verdad absoluta, hay bendición. Y este mismo sentir, Pablo se lo transmite al compartirlo con su discípulo Timoteo cuando le comparte aquella cita bíblica de 2 Timoteo 3:16, ¿no? Un versículo que en lo personal es uno de mis favoritos, es uno que a menudo recuerdo y en el cual Pablo le dice y le escribe, ¿no? Que todo lo que proviene de él, dice, no es inspirado por Pablo, sino que es inspirado por Dios a la vida de Pablo, o sea, que proviene de Dios. Y le dice así tal cual, le dice 4 cosas que son útiles y que necesitamos tener como familia siempre presente. Le dice y le muestra que la palabra puede traer transformación y bendición para todo el que quiera conocerla, que quiera tomarla y sobre todo obedecerla. Le dice estas 4 cosas, mira, le dice que una de ellas es que nos enseña la verdad, que en la palabra de Dios nos enseña o encontramos lo que es verdad. También otro punto que resalta en esa cita Pablo a Timoteo es que nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas, que nos corrige cuando estamos equivocados y que nos enseña a hacer lo correcto. Estos son cuatro cosas que por eso les digo, para mí es de bendición. Para mí esta cita es uno de mis favoritos porque lo utilizo no solamente en mi persona, sino
lo podemos utilizar como tal en general en nuestra casa, en nuestra familia, ¿no? Todo esto que le menciona es para que podamos y entendamos que podemos actuar de una manera que agrada a Dios. Y que si agrada a Dios, entonces podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Creo que es simple de entender. Creo que está claro. No es nada complicado de entenderlo. Pero esto justamente que te estoy diciendo, es imposible que lo pueda ver de esa manera tan sencilla como lo hace aquellos que están en una constante búsqueda de Dios. Para ellos es imposible verlo tan simple. Para aquellos que no quieren saber nada de Dios, es imposible reconocer que estos 4 puntos, que esto que le está transmitiendo Pablo a Timoteo, sea útil. Es imposible que alguien que no quiera nada con Dios le dé la importancia que se merece, y mucho menos la aplique a su vida. Por eso es que en este último mensaje de la serie La Familia que hemos estado viendo, quiero compartirte sobre el mismo yugo y cómo es importante ir a la palabra y tomar lo que me sirve, lo que me va a edificar, lo que voy a utilizar para poder edificar a mi esposa y junto con mi esposa poder edificar a mis hijos, a mi familia. Dice Pablo, ¿no? Le dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17, él habla acerca de un yugo. Y algunos es interesante porque algunos creyentes en la actualidad, yo he escuchado comentarios de congregantes y líderes que comparten esto, le dan una aplicación a esta cita un poco distinta, ¿no? Hablando en sí sobre si un varón se une con una incrédula o si una mujer se une con un incrédulo, ha hecho todo lo incorrecto y está mal. Cuando esta aplicación es totalmente diferente. La verdad es de que el contexto del cual está hablando Pablo en esta cita de 2 Corintios 6, 14 al 17 es diferente porque Pablo no está hablando de la unión de un matrimonio, sino de la preocupación que tiene por los nuevos creyentes que pueden ser confundidos, que pueden ser contaminados y que con ese hecho pueden alejarse del propósito principal, que es reconocer en sus vidas al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador. Mire, acompáñeme a leer esta cita. Y comienza diciendo este título de 2 Corintios 6. No formen yunta con los incrédulos, dice. Dice el versículo 14. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Lo que primero podemos ver es que se está refiriendo a la unión, sí, de algo o de alguien, como a la sociedad, de alguien que tiene diferentes prioridades en su vida. Porque habla de la unión, de la yunta, de estar unido, pero muestra que no es sano, que no es bueno lo que es bueno con lo malo, ¿sí? Habla y pone el ejemplo sobre esta yunta que era una herramienta que se utilizaba para que se trabajara la tierra, ¿no? Una yunta que es un metal donde pones a 2 animales y que ponían tanto, bueno, la idea original era que pusieran a dos bueyes, pero había quienes ponían a un asno y a un buey. Y entonces esto era incorrecto, porque el trabajo que se generaba para el buey era más complicado. Y aunque no había a veces en ocasiones, o el hecho de que fuera el asno más pequeño, no quería decir que no fuera complicado también para él, sino también era batalloso, le costaba trabajo y se lastimaba tanto el buey como el asno. No era correcto poner a diferentes animales.
Tenía que ser a 2 bueyes que fueran jalando con su mismo peso, con el mismo esfuerzo, y no el buey arrastrando al asno o el asno deteniendo al buey. Entonces, era interesante cómo Pablo está hablando acerca de eso. Y es que era algo que si se hacía de esa manera, en ese sentir con los animales, pues les iba a costar mucho trabajo. Y Pablo dice y comienza, después de poner este ejemplo, a hacer unas preguntas para cuestionar o para hacer pensar a los que habitaban en Corintios. Y les dice, ¿qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿No? ¿Puede tener comunión la luz y la oscuridad? Obviamente no. Usted claramente lo entiende y sabe que no puede haber ninguna comunión en eso. No se puede. Y sigue diciendo en el versículo 15, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, dice Pablo, y es justo esto. Pablo menciona aquí y cita a 2 profetas. Cita tanto a Isaías como a Ezequiel, donde Dios les había dicho a ellos, a los profetas, que les dijera a su pueblo que huyeran, que se alejaran de quienes estaban perdidos, porque podrían contaminarse, podían perderse. Y les dice, y cita esto, versículo 17 de 2 a los Corintios, salgan de en medio de ellos, les dice Pablo, y apártense, no toquen nada impuro, y yo los recibiré. No sé si te está ahí como que haciendo pensar, ¿cómo es que tenemos que apartarnos y alejarnos? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo me puedo apartar de en medio de la gente que no tiene a Dios en su vida, que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador? Cuando nuestra visión es ir y rescatar a los perdidos. Cuando nuestra visión como iglesia es compartir con aquellos que no conocen de Cristo. Cuando nuestra visión es alcanzar y predicarles el Evangelio y que reconozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Cómo me voy a apartar? Bueno, justamente lo que está diciendo en esta cita Pablo es clave. Necesitamos ser sabios y alejarnos en el momento correcto si es necesario. ¿De quiénes? De la gente que ya se le ha predicado, que conoce, que entiende que Jesucristo es el único medio para llegar al Padre, pero que no permite, aún ya haya entendido que no permite que Dios forme parte de ese triángulo perfecto. Es que tenemos que ser sabios, porque si vamos en el mismo yugo en familia y si no estamos cimentados en la fe y no tenemos una madurez espiritual, entonces podemos contaminarnos, podemos perdernos. Si tú ya has predicado, si ya has sembrado la semilla, está muy bien y qué bueno que se haya hecho. Pero quien va a traer esa convicción, quien va a traer ese crecimiento y el hecho de que reconozcan a Dios, no somos nosotros. Es Dios quien se encarga de eso. Por eso es que les digo, es clave. Pero tenemos que tener cuidado, porque si no estamos firmes, si nuestra fe no está en Cristo en su totalidad, podemos tropezar. Podemos caer y alejarnos. Podemos como papá y como mamá, llevando ese yugo de la familia, podemos tropezar y si tropezamos y nos contaminamos todo, perdemos todo.
Y entonces tenemos que tener cuidado. Y por eso Pablo le dice a los creyentes en aquella ciudad de Corintios, y pareciera, fíjate, pareciera que se lo dice más a aquellos que de cierta manera pudieran ser inestables o inconstantes. El sentir de que entiendan que deben de tener cuidado, de no apartarse, de no desviarse, porque pueden ser confundidos fácilmente. Tan fácil que que sin darse cuenta, pueden estar imitando prácticas y dando prioridad a todo menos a Dios. Y entonces nuestras familias podrían estar siendo afectadas. Hoy en nuestros días puede pasar. Piénsalo. Yo digo que sí. Yo pienso que sí. Y tenemos que tener cuidado. Te lo digo con una sensibilidad. Tenemos que alejarnos, tal vez sí, de aquellos que ya han escuchado. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús por ellos? De aquellos en los cuales les hemos sembrado la semilla. Y más si hemos visto que por su causa estamos dejando de congregarnos, que por el hecho de sus actividades o sus prioridades de ellos, que no son las de nosotros, estamos dejando de participar en los compromisos que ya habíamos hecho con Dios y en nuestras congregaciones. ¿Qué nos toca hacer? Entregárselo a Dios. Tener la fe de que Dios se va a encargar de hablar a sus vidas. No sé si en las ocasiones que nos has visitado en Expansión, te hayas dado cuenta que a la entrada hay un marco de madera donde hay fichas blancas y en cada una de las fichas aparecen diferentes nombres. Nombres de personas que les hemos hablado, que les hemos predicado, que por alguna razón hemos podido escucharlos e incluso hemos orado en persona con ellos. Pero son personas que no se han acercado aún a Dios, no han entregado su vida a Dios. Y en esas personas sus nombres están ahí y hay algunos que, como te digo, han asistido, pero solamente una vez han ido y han dejado de asistir. Entonces, son ellos por los que debemos de estar orando. Son ellos a los que debemos de estar bendiciendo. Y creo que es algo que tenemos que tener presente, que quizá su yugo es diferente, sus prioridades son otras y no tener a Dios en su vida en este momento. ¿Qué podemos hacer? Como te digo, necesitamos orar a Dios por ellos, orar a Dios y ponerlas en las manos del Señor, pero siempre mantenernos nosotros como creyentes unidos, poder ser edificados, estar preparados en todo momento y ser de bendición cuando alguno de ellos pueda regresar y reconocer que tiene el agua hasta el cuello y estar preparados para poder orar otra vez por ellos. Y si necesitan algo de alguien, poder escucharlos y poder bendecirlos, para que entonces ahí Dios pueda hacerse cargo de lo que nosotros no podemos hacer, de lo que a nosotros no nos toca hacer ni podemos hacer, que es convencerlos de pecado y darles salvación. A nosotros no. De eso se encarga el Señor. Y a esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice, no hagan yunta con un incrédulo. Esa es la advertencia de alejarse y no practicar nada que te pueda alejar del Señor. Porque lo que pasaba también, y cabe mencionarlo, es que algunas personas estaban teniendo tratos o estaban haciendo sociedades y eran personas que no querían acercarse a Dios. Y entonces
eran situaciones como el hecho de que quizás si lo contextualizamos, puede ser que no noten o no tengan la prioridad de que todo lo que proviene de Dios. Y entonces cuando uno tiene un compromiso de poder ser fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, y escuchar que ellos no lo hacen, puede ser fácil quizá para uno el también dejarlo de hacer. Puede ser fácil de formar parte de sus prioridades, y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Puede ser fácil de poder estar adorando ya a sus dioses falsos en vez de que ellos adoren al único Dios verdadero. Claro que no les vamos a decir alguna amistad, ya no me hables, ¿no? Ya no quiero saber nada de ti. No, yo no me refiero a eso. Ni les vamos a decir a algún familiar o los vamos a bloquear de nuestras redes sociales. No estoy diciendo eso. Pero sí debemos mostrar que para nosotros, Dios es nuestra prioridad. Y si es verdad, si ese es lo que tenemos en nuestro corazón y es real, entonces actuemos bajo el mismo ejemplo del Señor Jesús. Y que Dios, a su tiempo, se encargue de aquellos que no han entendido, que no quieren acercarse a Dios. Que los bendiga el Señor, que los proteja el Señor y que Dios se encargue de atraerlos a su camino. Eso es lo que está diciendo Pablo en esa cita. Cuando menciona que no se unan en un yugo desigual, que no se unan en una yunta con un incrédulo. Por eso es que podemos entender ahora que es importante el que quizá nuestros hijos y nosotros mismos podamos seguir siendo edificados. Y aún los pequeños, nuestros hijos, pueden ser bendecidos desde ahora en una etapa temprana donde si no practican, si no se unen a yugos con otras personas y entienden la importancia de la que se está hablando y son instruidos desde pequeños en las enseñanzas de Dios, tal cual dice Proverbios 22:6, que dice, donde dice, habla de instruir a nuestros hijos, ¿no? Donde dice que instruye al niño en el camino correcto para que cuando vaya creciendo difícilmente se aparte. Si nuestros hijos son edificados desde pequeños, entonces cuando lleguen a una madurez y llegue el momento de tener un compromiso de matrimonio con la mujer o la hija con el hombre, sabrán que lo correcto es casarse con alguien que es temeroso de Dios, con alguien donde Dios forma parte de su vida y es su prioridad. Y difícilmente, aunque no imposible, pero difícilmente va a tener una familia disfuncional, va a tener una familia separada, va a tener difícilmente luchas en la familia. Y entonces, una vez más, quiero recalcar este punto. Pablo está hablando en esta cita de que no está hablando en esta cita de que el esposo o la esposa se han equivocado por casarse con un incrédulo, pero donde sí Pablo habla del mismo yugo y refiriéndose al matrimonio y a la unión, es en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 19. Y él habla de que es importante mantener la unión en la familia, ser obedientes, ser edificados y poder edificar a nuestro yugo. Fíjate, dice versículo 10, a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. La mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa
que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Necesitamos, y está hablando aquí, de permanecer unidos, caminando en el mismo yugo que está dentro de nuestra familia y teniendo presente que la palabra siempre es la que nos va a recordar la verdad, la que nos va a recordar lo correcto, lo incorrecto. El mismo yugo que tenemos en casa, que tenemos en familia, es el que debemos seguir trabajando, el que debemos de seguir edificando. Necesitamos luchar, sí, pero necesitamos luchar unidos, no solos. Luchar contra todo aquello que quiere, no sé, separar, que quiere maldecir y tener presente que hay tres cosas que quiero casi cerrar con esto. Que el varón, que la cabeza del hogar, permita ser edificado por el Señor, para edificar a su vez a su esposa y junto con su esposa pueda edificar a la familia. Que la mujer ame a su esposo, apoye a su esposo, lo bendiga en todo momento. Y aunque en ocasiones pueda costar trabajo, es importante entender que se debe de hacer. Debe de luchar contra todo, hasta con el no querer hacerlo. ¿Por qué? Porque es una guerra que tenemos. Es algo que debemos vencer, que debemos tomar. Al igual el hijo, los hijos. Permitan ser edificados por las buenas enseñanzas de sus padres. Ojo, por las buenas enseñanzas de sus padres. Pero sobre todo, no dejen de honrarlos, de bendecirlos. No dejen de adorar a sus padres y de ser obedientes. Es un trabajo, sí, pero esto es parte de ese mismo yugo que no costará trabajo. Mira, estás en casa y no sé si estás con tu familia. Si lo estás, haz esto. Vamos a formar ese yugo. Yo hablaba acerca de esa herramienta de acero que se ponía en los animales, ¿no? Pero si tú estás con tu esposa y tus hijos, abrázalos de los hombros. Ese es nuestro yugo humano. Que cuando vengan dificultades como familia, podamos unirnos en yugo y estar orando los unos por los otros. Poder estar bendiciéndolos. Poder estarle el papá dando dirección a su esposa y a sus hijos. Y cada vez que vengan situaciones difíciles, en vez de estar solos y de ser vencidos en el silencio y la soledad, poder estar edificándonos, abrazados, formando ese yugo humano con nuestros brazos y estar bendiciéndonos los unos por los otros. Dios, quiero cerrar con esto, Dios sacó
a su pueblo Israel. Lo sacó de Egipto contaminado, lo sacó con enseñanzas que practicaban allá, que eran hacer ídolos y adorarlos. Y Dios los sacó, y que por esas malas enseñanzas ellos tuvieron la práctica de hacerlo también, de crear imágenes y adorarlas, y que por esa causa se negaban a entrar en una intimidad con Dios. Dios sacó a Abraham de su tierra, de su parentela, de lo contaminado que había, de la contaminación, que había, de lo incorrecto que él aprendió, hasta el punto de ponerlas en práctica, presentando a su mujer como su hermana y presentándola a otros y creando estafa con faraones. Pero entendió la bendición de Dios, entendió la voluntad de Dios y obedeció. Y fueron benditas generaciones tras generaciones. Yo te pregunto a ti, ¿de dónde Dios te quiere sacar? Tú sabes perfectamente de dónde. Tú conoces las luchas de tu esposa, conoces las luchas de tus hijos. Tal vez yo no te conozco en su totalidad, pero Dios te conoce. ¿De dónde Dios te quiere sacar? Hazte esa pregunta. Hay que luchar. Vienen corrientes de pensamientos, vienen situaciones que están queriendo crear una inestabilidad en los hogares. Sí. Recuerda que cuando pase eso, forma tu yugo humano en familia. Y bendice a tu esposa, bendice a tus hijos. Pero pregúntate, ¿de dónde Dios te quiere sacar? Dios, gracias, Padre, porque nos has recordado, nos has mostrado, Señor, tu misericordia, Dios, tu amor que tienes para todos nosotros. Hemos podido recordar en esta serie, Dios, el poder tener presente que somos tus hijos, Señor. Que hay bendición que sobra y abunda siempre de parte tuya a nosotros, Dios. Muéstranos, Dios, cómo poder seguir avanzando, cómo poder darte la gloria con nuestras acciones, Señor. Cómo recordar que es importante el tener y mantener a nuestras familias unidas, Señor, bendiciéndolas, tomando los roles que nos tocan, Señor, en práctica. Y no dejarlo solamente en un mero conocimiento donde quizá no se pone o no se hace nada, Señor, para podernos edificar. Yo te pido, Padre, por cada cabeza de hogar, Señor, por cada varón, Dios, que hasta hoy tú has bendecido y que lucha, Padre, con situaciones. Yo te pido que tú lo llenes de esa sabiduría, de esa fortaleza que necesita para seguir avanzando, Señor. Oro por cada mujer, Señor, por esa ayuda idónea, Dios, que tú puedas poner en ellas ese sentir de poder querer como hacer, Señor, y seguir edificando junto a su esposo esa familia, que vayan caminando bajo el mismo yugo, Señor. Y por cada hijo, Dios, por cada hijo que aún está en casa, Señor, que puedan permitir el ser bendecidos y edificados, el poder permitir que también puedan ser guiados, Dios. Padre, llena cada hogar, Señor, de tu bendición y sé tú obrando, Dios. Sé tú edificando como nuestra cabeza, Señor, Cristo Jesús. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. En ese mismo sentir de ese mismo yugo al cual pertenecemos, de cómo participamos en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús. En ese mismo sentir, yo quiero invitarte a que tomes los elementos y en unidad, como lo hacemos, recordemos ese sacrificio del Señor Jesús que trajo bendición a nuestras vidas. Cuando participamos, lo hacemos recordando que Él lo hizo por amor, que Él lo hizo para salvarnos, que Él lo hizo para restaurarnos.
Y entonces yo hago conciencia cuando participo de ellos del amor que me tiene, pero recuerdo sobre todo que es un Dios vivo, que vive, que dio su cuerpo, que derramó su sangre en sacrificio por todo aquel que quiere tomar simplemente el hecho de reconocer que sin Él no tendríamos salvación. Así que yo te animo a que medites en ello, a que te des cuenta de que sí hay errores y dificultades que a veces cometemos y que entonces debemos de dejar de hacerlo, pero siempre recordando que no es por nuestras fuerzas, sino es por la fuerza y por la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que te invito a participar de ellos. Participa del pan. Participa del jugo. Dios, gracias por siempre recordarnos en este tiempo que lo hiciste por amor, Señor, por salvarnos, por bendecirnos, por edificarnos, Dios. Gracias, Señor, por poder recordar que participamos de esa misma acción, Señor, que nos tocaba, pero tú la tomaste, Señor, y en ese único sacrificio que tú hiciste, nosotros podemos sentirnos bendecidos y podemos hacer la parte que nos toca de honrarte y glorificarte bajo nuestras acciones, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. Gracias por haber compartido este mensaje que Dios ha puesto ya seguramente en cada uno de los corazones y que ha podido fortalecer más cada una de nuestras familias. Te quiero recordar que vamos a estar comenzando una nueva serie, no te la pierdas. Espero que también de la misma forma Dios esté hablando a cada una de nuestras vidas. Quiero recordarte que a partir de esta semana nuestros grupos de vida van a estar en descanso, así que mantente atento y al pendiente de cuándo estaremos retomando nuevamente estas actividades. Y quiero recordarte también, invitarte a que este próximo 9 de abril nos acompañes en nuestra celebración unida. Este va a ser un tiempo seguramente de mucha bendición, de mucha alegría y de compartir tiempo juntos. Si tú estás aquí en la ciudad de Querétaro, te invito a que puedas asistir y que puedas disfrutar junto con nosotros. Y bueno, pues gracias por acompañarnos en esta celebración. No te pierdas nada de lo que estará sucediendo aquí en Expansión y nos vemos en la próxima celebración. Bendiciones.